Ya cerramos puertas, ¿no? Ahí está, vale. Bueno, pues bienvenidas a Ongi Etorri, a este acto que celebramos por el Día Mundial de la Asociación de la Esclerosis Múltiple, aquí en Civivox de Pío XII, en una jornada muy marcada para todos nosotros y nosotras. Gracias por venir, por el calor, por la hora, porque es viernes, porque ya sabemos que es complicado. Y bueno, pues ya vemos bastante gente, estamos muy contentos y contentas de que estéis todos aquí. Hoy vamos a escuchar muchos testimonios, historias de piel con piel, que creemos y esperamos que a todos nos toque un poquito y que nos llegue al alma, ¿no? Porque muchas veces hablamos de números y los números son muy fríos, ¿no? Pero cuando hablamos de los casos personales y de las personas, ¿no? Creo que ahí es donde todos conectamos un poco más, y hoy sobre todo vamos a hablar de esa conexión, de la conectividad, de cómo llegamos a las historias y a lo que es pues la palabra de cada uno y de cada una. Y sin más preámbulos, pues vamos a darle paso a Silvia Lorea, la presidenta de la asociación, que nos va a hacer una apertura institucional. Cuando quieras. Hola, sí, buenas tardes a todos y a todas. Soy Silvia, presidenta de Esclerosis Múltiple Navarra, y me gustaría daros la bienvenida y las gracias por vuestra presencia en un día tan importante para todos nosotros y nosotras. Los que conocéis de cerca la enfermedad sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que ataca al sistema nervioso central autoinmune, que actualmente no tiene cura y que en Navarra a día de hoy afecta aproximadamente a 950 personas, siendo 3 de cada 4 personas diagnosticadas mujeres. Nos gusta recordar todos los años que gracias a familias, amigos, profesionales, nuestra asociación EM Navarra, medios de comunicación, políticos, el camino es más fácil, no dejando de reivindicar nuestros derechos y dejando constancia de que nos queda un largo camino por recorrer, intentando conseguir siempre múltiples conexiones. Hoy, para celebrar este acto, contaremos con unas charlas sobre los factores ambientales de la enfermedad, así como con una explicación de la medicación. Después continuaremos con una mesa redonda integrada por 4 personas diagnosticadas con la enfermedad, que nos contarán su experiencia en el mundo laboral. Muchas gracias por exponernos sus realidades y sus vivencias. Amayur Elizari, periodista y escritor, será el encargado de moderar este acto. Os dejo con él y esperamos que la charla sea de vuestro agrado, y muchas gracias a todos nuevamente por vuestra asistencia y vuestro apoyo. Muchísimas gracias, Silvia. Te dejamos tranquila. Ahora lo que vamos a hacer es intentar que sea un acto fluido, que tenga un poquito de ritmo y que todos y todas nos enteremos bien de lo que hay que decir, de lo que hay que hablar, y tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos porque nuestras ponentes de hoy tienen un discurso muy interesante. Tenemos 2, las vamos a escuchar hasta las 7 de la tarde, más o menos, luego tenemos la mesa redonda y habrá un hueco para que tengamos preguntas si surgen y podamos preguntar lo que queramos. Ya sabéis que siempre con todo el cariño y respeto del mundo. Así que vamos a presentar a nuestra primera ponente, a María Otano, coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple y Enfermedades, a ver si lo digo bien, desmielinizantes de Neurología del Hospital Universitario de Navarra. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Junta de la Asociación, a Javier, a David por haberme invitado a participar esta tarde en esta reunión, y bueno, y a todos vosotros por estar aquí presentes. En este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple vamos a hablar del abordaje terapéutico de la enfermedad, y yo voy a empezar a hablar del abordaje no farmacológico. Este es el índice de la charla. Voy a hablar un poquito de la enfermedad, ya Silvia la ha resumido muy bien, un poco el concepto de calidad de vida, y sobre todo me voy a centrar en los factores modificables en el estilo de vida en la enfermedad, en el tabaco, en la vitamina D, en la dieta y en el ejercicio físico fundamentalmente. Bueno, Silvia ya ha resumido pinceladas de la enfermedad. Sabéis todos que es una enfermedad inmunomediada de causa desconocida, multifactorial, compleja, en la que la interacción de diferentes factores medioambientales y genéticos
determinan la susceptibilidad a padecerla. Se caracteriza por la aparición a lo largo del tiempo de lesiones inflamatorias en diferentes localizaciones de la sustancia blanca y gris del sistema nervioso central, con desmielinización y daño axonal. Es una enfermedad crónica. En la mayoría de los pacientes el inicio es en un curso recurrente remitente y puede aparecer o no en ellos una segunda fase progresiva. En un 10% el curso es progresivo desde el inicio. No hay un tratamiento curativo, pero actualmente hay más de 15 fármacos modificadores del curso de la enfermedad, inmunomoduladores e inmunosupresores, de los que nos hablará posteriormente mi compañera Patricia Aznar. Es la causa más frecuente de discapacidad por enfermedad neurológica en adultos jóvenes en el mundo desarrollado. Y en cuanto a epidemiología, habitualmente debuta en la juventud, más frecuentemente entre los 20 y 40 años, es más frecuente en mujeres y su prevalencia varía con la latitud. Esto es importante por lo que vamos a hablar después. Es máxima entre 40 y 60 grados de latitud norte. En España la prevalencia está en torno a 100 por 100.000 habitantes, con una incidencia aproximada de 4,3 por 100.000 habitantes año. Y bueno, el censo de Navarra no está completo. Yo he calculado con unos 700 pacientes en el área que tratamos en el hospital universitario. Si bien es verdad que probablemente la cifra más aproximada sea la que ha dado Silvia, que es mayor. Pues bien, en la etiopatogenia, que ya he dicho que es muy compleja de la enfermedad, se heredan ciertos factores genéticos que son, como digo, bastante complejos porque son poligénicos y la herencia es, como digo, no una herencia determinante, sino que da una susceptibilidad. Pues bien, sobre ellos suponemos o creemos que tienen que actuar ciertos factores ambientales y además a una edad temprana de la vida, como son la exposición al virus de Epstein-Barr, los niveles de vitamina D, la exposición al tabaco. Hablaremos también de la composición de la microbiota intestinal, la importancia de la dieta, la polución, las hormonas, bueno, y como decimos, la latitud, ¿no? Y esos factores ambientales, al incidir sobre estos factores genéticos, realizan unos cambios epigenéticos y eso da lugar a la respuesta inmune que da lugar a la enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y la calidad de vida, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. En la calidad de vida influyen muchos factores, por supuesto la salud física, pero también la salud psicológica, la red interpersonal, la autorrealización, la inclusión social, el bienestar socioeconómico y los derechos. La calidad de vida relacionada con la salud es un aspecto fundamental para las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple y se han publicado múltiples estudios sobre factores modificables en relación con el estilo de vida, que apuntan a que están fuertemente relacionados con el desarrollo y progresión de la enfermedad y la calidad de vida, como fumar, los niveles de vitamina D y la actividad física. Esto es un esquema de hace unos años ya, en el que se apunta la evidencia científica que hay sobre factores ambientales como factores de riesgo de padecer la enfermedad. Y tenemos más evidencia científica sobre el papel de la exposición al tabaco, de fumar, sobre la infección del virus Epstein-Barr, de tener niveles bajos de vitamina D y tener un sobrepeso o obesidad en la adolescencia como factores de riesgo con mayor evidencia. Los hábitos alimenticios, la realización o no de ejercicio físico, el tabaquismo y el consumo de alcohol condicionan la evolución de la enfermedad y también la aparición de posibles comorbilidades como la hipertensión, cardiopatías y la diabetes mellitus, que pueden empeorar también el pronóstico de la enfermedad. Empezamos con el tabaco. Fumar aumenta el riesgo de la enfermedad, activando los procesos proinflamatorios en el pulmón.
a través tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa por diferentes vías, aumenta la incidencia de infecciones y, como digo, promueve la aparición de un proceso proinflamatorio. El aumento de consumo de tabaco parece estar en relación con el aumento de la incidencia en las mujeres en los últimos años. El tabaco también aumenta el riesgo de otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la enfermedad de Graves tiroidea o la cirrosis biliar primaria. Y fumar también aumenta el riesgo de producción de anticuerpos neutralizantes contra tratamientos modificadores de la enfermedad como el interferón beta y el natalizumab. Y estos anticuerpos pueden disminuir o incluso abolir la eficacia de estos tratamientos. En este artículo publicado en la revista Neurología por un grupo de neurólogos de Guipúzcoa, hicieron una revisión sobre el tabaco y la esclerosis múltiple. Y en el artículo se recalca que los mecanismos por los que el tabaco aumenta la susceptibilidad a la enfermedad o incluso empeora su curso todavía se desconocen, que también aumenta el riesgo en los fumadores pasivos y que la suspensión del hábito tabáquico en los pacientes mejora el pronóstico. Con respecto a la vitamina D se produce el 90% en la piel mediante la exposición a la luz solar, el 10% con la ingestión de alimentos ricos en grasas como pescado azul, mantequilla, etc. Está involucrada en diferentes procesos, el metabolismo calcio-fósforo, pero también en diferentes procesos inmunológicos, como que bloquea la activación de las células Th17 y la producción de citoquinas proinflamatorias, induce la tolerancia de células dendríticas y disminuye el paso de células inmunes al sistema nervioso y la respuesta inflamatoria que éstas producen. Los estudios epidemiológicos que mostraban la diferencia en la prevalencia de la enfermedad según la latitud llevaron a investigar sobre la exposición a la luz solar y los niveles de vitamina D como factores predisponentes a la enfermedad. Hemos dicho que la enfermedad es más prevalente en la latitud norte, donde hay menos exposición a la luz solar. En diversos estudios, la exposición a la luz solar y la síntesis de vitamina D han resultado factores protectores. Una dieta rica en pescado graso que contiene vitamina D también reduce el riesgo de esclerosis múltiple en personas con escasa exposición a la luz solar. Y dar suplementos de esta vitamina en personas que tienen déficit de la misma mejora el pronóstico de la enfermedad. Por esto, habitualmente en la consulta, regularmente, solemos pedir los niveles en sangre que tenéis de vitamina D. En cuanto a la alimentación, voy a hablar de la microbiota. Nuestro tracto intestinal contiene más de 100 millones de microorganismos, la mayoría de ellos están en el colon. Esta compleja comunidad microbiana es la microbiota gastrointestinal y está compuesta por bacterias, arqueas, eucariotas, hongos y virus. Se ha propuesto que el ser humano es un metaorganismo con de 10 a 100 veces más células bacterianas que humanas, que se integran desde el punto de vista metabólico e inmunológico. La composición de la microbiota varía según la edad, la raza, la dieta, la medicación, especialmente influyen los antibióticos, el estrés, tabaquismo, infecciones gastrointestinales y factores del propio individuo. Incluso en el mismo individuo presenta diferencias a lo largo de la vida. Hoy en día no se puede definir el concepto de microbiota saludable, pero sí sabemos que su diversidad y riqueza son indicadores de salud y su empobrecimiento se asocia a obesidad y a marcadores metabólicos. Hay varios grupos de bacterias que se consideran asociadas a la salud, como los bacterioides y el Bifidobacterium, entre otras. Y en este otro artículo, publicado en la revista Neurología de nuestros compañeros neurólogos de La Rioja, hacen una revisión sobre el papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Y en esta tabla se ven las funciones biológicas de la microbiota intestinal en el ser humano. Es un importante digamos, órgano que actúa en la integridad de la barrera epitelial, es una barrera a la colonización de patógenos, actúa en el desarrollo de la respuesta inmune, es una fuente de energía, actúa en la biosíntesis de vitaminas, en la transformación de sales biliares,
en el metabolismo de xenobióticos y en la maduración y desarrollo del sistema nervioso central. Se considera pues un órgano virtual fundamental en la respuesta inmunológica y de aquí surge el concepto eje microbiota intestinal-cerebro, que es una conexión tanto aferente como eferente entre el cerebro y el sistema gastrointestinal mediante señales neuroendocrinas, nutrientes y señales inmunológicas. Y se ha demostrado su influencia en la funcionalidad del sistema nervioso central, tanto en condiciones fisiológicas como durante la enfermedad, mediante la influencia en el desarrollo cerebral, en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, en la expresión y recambio de receptores de serotonina, dopamina o noradrenalina y cambios en proteínas que regulan el desarrollo y la función de las sinapsis neuronales. En humanos hay pocos estudios publicados sobre la microbiota en la esclerosis múltiple, porque hay pocos y además son con Ns muy pequeñas, pocos pacientes. Pero sí que se apunta a que puede haber diferencias entre la microbiota entre personas diagnosticadas de esclerosis múltiple y controles sanos. En este contexto, decir que la dieta, cómo no, influye en la composición de la microbiota, y puede haber dietas que puedan influir y que puedan llevar a una microbiota que dé lugar a la salud con una eubiosis, pero también puede haber dietas que den lugar a una microbiota patológica y que den lugar a un estado proinflamatorio. Hay mucho publicado sobre alimentación en la enfermedad y bueno, me ha gustado este esquema en el que, bueno, pues sí que al final lo que nos vienen diciendo a la derecha es que, pues, que apostemos por más verduras, más frutas, bien de hidratación, cómo no hacer ejercicio físico, como veremos, y que disminuyamos las grasas, los azúcares, la sal, el tabaco y el alcohol. La dieta western o dieta de comida rápida es una dieta rica en grasas y en sodio. Las grasas, su elevada ingesta induce obesidad y elevación del índice de masa corporal. La acumulación de tejido adiposo produce citoquinas proinflamatorias, lo que induce a un estado crónico inflamatorio que favorece la aparición de la enfermedad. Recientes estudios ponen en relación la elevada ingesta de sal con la inducción patógena de los linfocitos Th17, que están muy implicados en la inmunología de la enfermedad. Y también este exceso de sal empeora los modelos animales de la enfermedad. Tras una reciente revisión de la Cochrane, que es una fundación que realiza revisiones sistemáticas de la evidencia científica sobre determinadas cuestiones, a día de hoy no tenemos evidencia sobre ninguna intervención dietética con beneficio en la enfermedad, ya que los estudios que están publicados hasta la fecha tienen muchos sesgos y no pasan los controles de evidencia científica requerida, pero sí que hay muchas observaciones sobre el efecto deletérea de la grasa animal y los beneficios de la grasa poliinsaturada del pescado. Y ya por último voy a hablar del ejercicio físico, cuyos beneficios pues, son reconocidos en el envejecimiento saludable, en las enfermedades cardiovasculares, en la obesidad ayuda a perder peso, en la diabetes reduce la resistencia a la insulina, en la función inmune reduce la inflamación, influye positivamente en el eje intestino-cerebro del que hemos hablado y también en enfermedades neurológicas. A nivel cerebral, incrementa el flujo sanguíneo cerebral, reduce el riesgo de ictus, reduce el estrés y la ansiedad, previene la pérdida de volumen cerebral asociada a la edad y tiene efectos beneficiosos en la evolución de enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y también en la esclerosis múltiple. El sedentarismo es el modo de vida de las personas que apenas hacen ejercicio físico, una tendencia en alza en los países occidentales. Las consecuencias son un aumento de la obesidad, de la enfermedad coronaria, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, de los ictus, del síndrome metabólico, de la diabetes mellitus tipo 2 e incluso de ciertos cánceres como el de colon, mama y útero. La Organización Mundial de la Salud
recomienda la realización de al menos 150 minutos de actividad física a la semana para incidir en la salud al disminuir la carga global de enfermedad. Y bueno, pues hay mucho publicado con respecto a la esclerosis múltiple. Y sabemos que el ejercicio físico en la enfermedad es seguro y efectivo para mejorar síntomas como la capacidad física global, la marcha, la fuerza, el equilibrio, la cognición, la fatiga, la depresión, la calidad del sueño y las comorbilidades cardiovasculares y metabólicas, como he comentado, así como retrasa la progresión de la enfermedad. Y debe de ser promovido por el equipo de la unidad de esclerosis múltiple desde el inicio de la enfermedad y todo a lo largo de la misma. Los beneficios del ejercicio van desde influir en la etiopatogénesis, a la salud general, a la salud cerebral, a la capacidad para caminar, a la calidad de vida, a las actividades de la vida diaria y, como no, pues también ayuda al ocio, ¿no? Las recomendaciones de la Sociedad Nacional Americana de Esclerosis Múltiple son que se debe promover el ejercicio físico en los pacientes con esclerosis múltiple. Al diagnóstico, especialistas en ejercicio físico deben valorar un entrenamiento a medida. Posteriormente, se debe realizar seguimiento de dicho entrenamiento y si la enfermedad supone gran limitación física, el ejercicio debe ser realizado y supervisado por especialistas fisioterapeutas. En este artículo sobre un estudio realizado en 30 pacientes con la realización de pilates y masaje durante 12 semanas, 2 veces por semana, versus un grupo de similares características solo con masajes, se vio que el grupo que había realizado ejercicio físico mejoró su capacidad funcional y para caminar. El ejercicio es beneficioso incluso en personas de edad avanzada con esclerosis múltiple. Nunca es tarde para comenzar a realizarlo y es muy importante la constancia. Se puede hacer ejercicio reglado en casa o ejercicios, fuera de casa o ejercicios sencillos en el domicilio. Todo es positivo. En la reciente guía publicada por el Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, el ejercicio físico está indicado como parte del tratamiento sintomático de la espasticidad, la fatiga y el trastorno de la marcha en la esclerosis múltiple. Todo el equipo de la unidad de esclerosis múltiple debe de estar muy implicado en la promoción del ejercicio físico. Y ya para terminar, un apunte sobre la meditación. La enfermedad está asociada a un mayor riesgo de depresión, ansiedad, estrés, dolor crónico y fatiga. Y la meditación se ha investigado como una posible intervención beneficiosa para mejorar el estrés. La revisión de la literatura médica actual sugiere un efecto beneficioso de la meditación en la esclerosis múltiple, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Es verdad que necesitamos más estudios para corroborarlo, pero he encontrado estos dos estudios que me han parecido interesantes sobre el efecto de la meditación mindfulness. El primero realizado en 28 personas con esclerosis múltiple, realización de un programa de 8 semanas de meditación. Se ve cómo mejora la personalidad con disminución de la ansiedad y se apunta a posibles beneficios en la adherencia al tratamiento y la calidad de vida. Y en este otro, realizado en 32 personas, en el de la derecha, diagnosticadas también de la enfermedad con un programa igualmente de 8 semanas de duración de mindfulness, se vieron efectos positivos en la fatiga, en la ansiedad, en la depresión y en la calidad de vida. Y ya para concluir, decir que aunque se desconoce la causa de la enfermedad, sabemos que en ella intervienen factores ambientales que interactúan con una predisposición genética compleja y podemos actuar sobre el curso de la enfermedad, además de farmacológicamente, mediante intervenciones en el estilo de vida, como son la deshabituación tabáquica, seguir una dieta saludable mediterránea, con suplementos de vitamina D en casos de déficit de la misma y realizando ejercicio físico regular. Necesitamos más estudios que den luz sobre la etiopatogenia de la enfermedad que avalen el beneficio de estas actuaciones. Y nada más, muchas gracias por la atención.
Pues gracias María. Tenemos un turno breve de unos minutos para preguntas. Si estáis interesados o interesadas en hacer algún tipo de pregunta, ahora es el momento. Así que quien quiera, le dejamos un micrófono y puede preguntar lo que quiera. Te dejamos, sí, claro. ¿Sí? Si no te lo llevo, para que se te escuche bien. No, yo te lo llevo, que para eso estoy aquí, no te preocupes. Te lo digo, tranquila. Adelante. Buenas tardes. Habéis hablado o has mencionado la importancia del ejercicio físico y que tiene que estar promovido por el equipo. Entonces, yo es verdad que desde hace mucho tiempo ya llevo un sistema y un programa de ejercicio muy intensivo y muy intenso, pero jamás nadie del equipo me ha dicho nada sobre el ejercicio físico, porque no solamente conviene decir hay que hacer ejercicio, hay que recomendar, decir indicaciones, qué tipo de ejercicio, y sobre todo hay una cosa importantísima, me parece a mí, que hay que tener un programa continuado y adecuado a cada persona. ¿Y eso quién lo hace? Es la pregunta. Bueno, yo en mi consulta personalmente sí que suelo preguntar sobre el ejercicio físico que gusta a la persona que tenemos que tratar, porque es verdad que el ejercicio físico también tiene que ser algo que sea que enganche, porque no hacemos nada con decirle a una persona tienes que hacer tantas tandas de mancuernas, tienes que hacer esto. Yo soy más partidaria, y los que me conocen lo saben, de preguntar qué tipo de ejercicio gusta y qué tipo de ejercicio puede venir bien. Eso cuando no hay gran discapacidad, porque de hecho cuando la hay, yo lo que hago es, por supuesto, remitir a los especialistas en rehabilitación para que ellos valoren qué ejercicio puede ser el mejor. Pero yo creo que, más que decir qué tipo de ejercicio concreto, creo que tiene que ser algo como para la salud en general. Quiero decir que tiene que ser un ejercicio que sea regular, y para que sea regular tiene que adaptarse a las características de cada uno, con lo cual no podemos tener un programa para dar a todo el mundo, y menos en una consulta de neurología. Yo creo que tiene que adaptarse, como la medicación nos va a decir posteriormente Patricia, tiene que ser muy individualizado, y no creo que debamos de dar a una persona una tanda de ejercicios para hacer, sino que tiene que ser un ejercicio que esté totalmente personalizado para esa persona en concreto, y que cuando no hay discapacidad puede ser algo que sea específicamente que guste a esa persona para que efectivamente sea placentero también, y además de ayudarnos a nuestra salud, podamos ser regulares y adherentes a ese ejercicio, con lo cual tiene que ser algo que le guste a esa persona concreta, y que si es una persona que tiene una discapacidad concreta, nosotros no somos los especialistas. Debemos de promover el ejercicio, pero no qué tipo de ejercicio concreto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Adelante. Yo luego hablaré, pero bueno, me adelanto. Que mi ejercicio físico se lo debo todo a la asociación, que me va guiando, mis fisioterapeutas, que han sido varios. Actualmente estoy con Javier y con Goretti, y me van guiando ellos. Yo en casa sola, ¿qué hago? No sé qué hacer. Para eso están Entonces, los especialistas, claro, como hemos sí. dicho, efectivamente, para guiarnos. Gracias. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, un momento, que para que le escuche todo el mundo, le llevan el micrófono ahora, un par de segundos y ahora le escuchamos. Yo quería comentar que hace unos años, ¿se oye? No sé. Quería decir que hace unos años en la asociación se hizo
en el gimnasio de Idaki nos apuntamos, no sé si estaremos 8 personas, así que estábamos con un preparador físico y él nos iba poniendo la guía de lo que teníamos que hacer, en qué máquinas y qué todo. Lo que pasa luego, si empezamos 8, pues nos quedamos 2 y ya aquello desapareció. Pero la idea estaba bien. La pregunta para ella. Comentario. Era un apunte. Era un apunte. Vale. No sabía qué contestarle yo tampoco, digo, como es la que sabe ella... No era pregunta, era un comentario. Pues precisamente el ejercicio en grupo está fenomenal. Estar en un grupo y hacer ejercicio juntos Yo me está muy apunto bien. a casi todo y me apunto porque solo ya sé que no lo voy a hacer. Si tengo la obligación de ir en grupo, lo hago. Y está bien lo que dices, en grupo para mí mejor. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Allí. Justo la otra punta. Hay que darle un poco de tiempo para que llegue, pero enseguida llega. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre la vitamina D. Sí. En mi caso en concreto me hicieron una analítica y tenía déficit de vitamina D y me recomendaron, estoy tomando ahora unas pastillas, un suplemento de vitamina D. Entonces me gustaría saber un poco cuándo hay que parar de tomar esta vitamina D o si esto es ya para siempre, porque en mi caso por lo menos me hicieron luego una analítica, la vitamina D estaba en niveles normales, pero me recomendaron seguir con el suplemento. Entonces también leyendo por internet y tal, he leído pues eso, que igual el tomar continuadamente un suplemento de vitamina D puede ser perjudicial. Entonces un poquito me gustaría que nos explicases hasta cuándo hay que tomar la vitamina y si puede ser perjudicial en algún momento o no. Lo que se recomienda es tener niveles adecuados, continuos, y la experiencia que tenemos, puesto que no hay una guía muy concreta, porque esto es algo que no hace mucho tiempo que se está indicando, es que si se retira de tomar, habitualmente los niveles bajan. Entonces, es verdad que en verano, que tenemos más exposición a la luz solar y en personas que tienen niveles que están bien con el suplemento, se puede dejar de tomar los meses de julio y agosto, por ejemplo, pero puede ser que baje, ¿eh? Si no baja, pues ideal, porque es verdad que ese plus de luminosidad en verano pues puede ser suficiente para mantener niveles adecuados, ¿eh? Pero lo que se promueve es que los niveles sean adecuados, que no bajen demasiado. Y tampoco interesa que los niveles estén altos, porque también eso es negativo, ¿eh? Tiene que estar en un nivel medio, o sea, en un nivel de adecuado, digamos, ¿no? Vale, gracias. ¿El qué? Un segundo, tiene la palabra este caballero y ahora vamos con usted, que tiene el micrófono. Ahora le pasamos el micrófono. Un segundito. Gracias. Hola, buenas. Agradecerte la ponencia, como siempre muy interesante, María. Yo quería comentar una cosita que no has hablado aquí, pero quizás porque no hay tiempo para todo. No es ninguna medicación, pero sí que el otro día mismo que estuve en consulta se me planteó la bondad de unos minutos de siesta, 15-20 minutos después de las comidas, ¿no? Pero siesta horizontal, ¿no? En los cuales se veía lo que es el tema del sueño reparador, que en un momento concreto quizás no aparece, no sé si es el mejor del día, pero sí que para tema de fatiga, cuando a veces hay un déficit de sueño, etcétera, también tiene una serie de beneficios. No lo has nombrado, pero al no ser tampoco una cosa de medicaciones, no sé si también está recomendado, ¿no? Fuera parte de todo lo que has dicho, en casos concretos o en general. Yo creo que en principio no hay nada publicado con evidencia científica sobre esto, pero sí que cada vez se habla más de la bondad de una siesta corta, pero para todo el mundo, ¿eh? Entonces, una siesta corta de 15-20 minutos después de comer parece que sí que es saludable en general. Y en este caso, si hay fatiga, recomendamos siestas programadas, porque si estás muy fatigado y haces un rato de reposo, pues por supuesto que la fatiga puede mejorar y puedes tener otro periodo de estar mejor. Pero
creo que la siesta está recomendada para todo el mundo, pero tampoco hay nada específico que yo conozca sobre la siesta en esta enfermedad como tú apuntas. Yo creo que es más por el tema de la fatiga. Vamos con la última pregunta, con la señora que ha levantado antes la mano. Adelante. Oye, yo quería que nos hablaras un poco de la microbiota, que yo no tengo muy claro qué es. Bueno, pues he intentado explicar lo que es la microbiota. La microbiota es toda esa cantidad de gérmenes que tenemos alojados en nuestro intestino. Y son gérmenes que viven en nosotros y que interactúan con nuestro sistema inmunológico. Son una barrera para que entren gérmenes nocivos en nuestro organismo. Son gérmenes buenos, pero son muchos y tienen muchas funciones. Si los erradicamos, por ejemplo, con un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Pues se nos propone que tomemos también probióticos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos esa flora intestinal beneficiosa, y como yo creo que he intentado explicar, están en muchas funciones, pero muy implicada esa flora con la inmunidad. Una flora que no es saludable, que puede estar interfiriendo ahí una dieta no correcta o un abuso, por ejemplo, de antibióticos. Por eso se dice que no hay que tomar antibióticos al tuntún, ¿no? Porque al final estamos incidiendo negativamente en nuestra flora intestinal. Favorece que haya un estado proinflamatorio, y con esa conexión a nivel, ya hemos dicho, que tanto nervioso como a través de vías inmunológicas, vías celulares, vías, digamos, a nivel de hormonas incluso, ahí hay una conexión importantísima, no solo con el sistema inmunológico, sino también con el cerebro. Entonces, bueno, pues debemos de cuidar también nuestra flora intestinal. Ese era un poco el objetivo de mi charla. Pues muchísimas gracias, María Otano. Por favor, un aplauso. La despedimos. Bueno, parecía que no, pero ha habido preguntas, ¿no? Y bastantes. Luego dejaremos otro turno más para nuestra siguiente invitada, para Patricia Aznar, que le dejamos tranquilamente que beba agua, que va a tener que hablar bastante ahora, en unos 15-20 minutos. Luego habrá otro turno de preguntas, así que la presentamos. Es neuróloga del Hospital Universitario de Navarra. Cuando quieras, Patricia, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradeceros que hayáis contado conmigo y me hayáis invitado a esta reunión, y bueno, que hayáis confiado también en mí para presentar sobre este tema. Yo soy compañera de María del equipo de enfermedades desmielinizantes del Hospital de Navarra, y bueno, yo creo que hay aquí algún paciente que quizá no me haya visto sin la mascarilla, o sea que me presento. Es un tema muy amplio, el del abordaje terapéutico, muy amplio, y bueno, si no cumplo con las expectativas que tenéis sobre la charla, pues luego hacemos el turno de preguntas e intento responderlas con la mayor calidad. Me ha parecido interesante orientar la charla con el objetivo de intentar explicar por qué decidimos poner un tratamiento a un paciente y otros tratamientos a otros, porque es una pregunta que se hace frecuentemente en la consulta. ¿Por qué yo este y este no? Porque me han dicho que este es eficaz, porque he leído en internet que esto es lo mejor que hay. Entonces, bueno, me ha parecido interesante orientar la charla en ese sentido, pero lo dicho, si luego tenéis alguna otra duda, pues lo hablamos. Entonces, el tratamiento de la enfermedad tiene como 4 patas. Los tratamientos no farmacológicos, ya los ha comentado un poquito María. Luego están los tratamientos propios de la enfermedad, que llamamos tratamientos modificadores de la evolución de la enfermedad. Están también los tratamientos de los brotes y los tratamientos sintomáticos, que son los tratamientos orientados a paliar todas esas secuelas o todos esos síntomas que están relacionados con la enfermedad. Tratamientos modificadores de la evolución de la enfermedad, los que tratan propiamente la fisiopatología, ¿no? El origen de esta enfermedad, disponemos un montón, más de 15, casi 20,
con distintos mecanismos de acción, distintos perfiles de eficacia, distintos perfiles de seguridad. Algunos afectan al hígado, algunos bajan los linfocitos, bajan las defensas, algunos interaccionan con otros fármacos, algunos se pueden poner en embarazo, otros no. En fin, cada uno tiene su mecanismo de acción distinto y sus características. Y luego, en el futuro, pues están investigando un montón de fármacos más. Creo que no leéis los pequeñitos, pero bueno, es una forma de ilustrar que vienen todavía más fármacos para el tratamiento propiamente de la enfermedad. Hay una cuestión a tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento, y es que no disponemos, cada año gracias a la investigación van apareciendo más opciones terapéuticas, y no es lo mismo el arsenal terapéutico del que disponemos ahora, ¿no? Casi 20 fármacos, del que se disponía, por ejemplo, en los años 80, que igual apenas teníamos tratamiento para tratar los brotes con corticoides. Eso también hace que las oportunidades terapéuticas sean distintas en función del momento que se diagnostica de la enfermedad. Los objetivos que tenemos cuando investigamos los fármacos, cuando pretendemos modificar el curso de la enfermedad, ¿no? El tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad, fundamentalmente es disminuir la actividad de la enfermedad, o sea, los brotes, y disminuir las secuelas de esa enfermedad, o sea, la progresión de la discapacidad. Y aquí quería explicar un poquito el concepto de NEDA, que igual lo habéis visto escrito en algún lado, que es No Evidence of Disease Activity, no evidencia de actividad de la enfermedad, que inicialmente el objetivo de los ensayos era que no hubiera actividad, que no hubiese brotes, que no hubiese lesiones en resonancia, que no hubiese lesiones en resonancia que capten contraste, que es una forma de transmitir que hay una inflamación activa, y que no hubiese una progresión de la discapacidad. Cuando se estudia un fármaco se pretende que el NEDA se mantenga el mayor tiempo posible. Con la evolución de la investigación y teniendo ya a nuestra disposición fármacos que son muy eficaces para tratar la actividad clínica, la actividad radiológica, la progresión de la discapacidad, pues se van añadiendo en los estudios de investigación otros objetivos, pues que no haya una pérdida de volumen cerebral, que sería un NEDA4, que no haya una atrofia medida por neurofilamentos, que es un marcador de líquido cefalorraquídeo, o incluso se valora que no haya un deterioro cognitivo como objetivo de los fármacos que están en desarrollo. Así, lo dicho un poco con la diapo de antes, además de controlar brotes y discapacidad, pretendemos en el futuro con los fármacos disminuir la progresión, frenar deterioro cognitivo. Bueno, con el futuro y en los fármacos que ya disponemos ahora tienen también resultados medidos en ensayos clínicos de fatiga y también de calidad de vida. En este sentido, también quería dar un pequeño apunte sobre este concepto que igual lo habéis visto en algún lado, los PROs o los objetivos reportados por el paciente, porque también en los ensayos clínicos se busca saber cuáles son vuestros objetivos de calidad de vida para saber que un fármaco es eficaz, no solo lo que diga una resonancia magnética, sino qué buscan los pacientes para que ese fármaco sea lo más eficaz. ¿Y cómo clasificamos estos tratamientos? Pues clásicamente seguro que habéis oído hablar de las primeras líneas o moderada eficacia y de las segundas líneas o alta eficacia. Esto era como la clasificación clásica. Luego hemos hecho como 3 escalones. En general, los fármacos que tienen una eficacia más moderada, bueno, esta gráfica es de 2013, faltan muchos fármacos ahí, pues los fármacos que tienen una eficacia más moderada son más seguros, tienen menos riesgo de efectos adversos, y los fármacos más potentes generalmente son inmunosupresores potentes que tienen más riesgo de efectos secundarios. También con el avance de la investigación estamos buscando fármacos que sean muy potentes y que sean muy seguros, ¿no? También ese es otro camino hacia el que va la investigación. ¿Qué problema tenemos con el tema de los fármacos? Sabemos con estudios más o menos la eficacia que tiene cada uno y podemos hacer estudios comparativos, pero es verdad que no hay grandes estudios con mucha población, con mucha calidad, que nos permita comparar de tú a tú 2 fármacos del mismo grupo. Por eso vamos haciendo un espectro con la experiencia que vamos teniendo, pero falta evidencia científica también en ese sentido. Y luego en la vida diaria, ¿cómo hacemos para elegir un tratamiento cuando estamos con el paciente delante, ¿no? Cuando un paciente acaba de empezar con la enfermedad?
Pues lo que estamos haciendo en medicina en general y en la esclerosis múltiple también, y justo es lo que ha dicho María, es medicina personalizada, ¿no? Individualizar el tratamiento farmacológico de los pacientes a su perfil de paciente y al perfil de la enfermedad. Seguro que habéis oído hablar, o igual no, pero tenemos como 2 estrategias de tratamiento. La estrategia del escalado, que es empezar con una primera línea y en función de la evolución de la enfermedad ir cambiando a fármacos de segunda o de eficacias más altas. Y luego la estrategia de la inducción, la inducción farmacológica, que es utilizar desde el principio fármacos muy inmunosupresores, muy potentes para controlar la enfermedad y luego valorar si cambiamos esos fármacos potentes a una terapia de mantenimiento. A día de hoy, lo que estamos haciendo es utilizar esa técnica de escalado a pacientes que consideramos que van a tener una forma más leve de enfermedad y utilizar unas técnicas de inducción con una inmunosupresión más potente a pacientes que consideramos que pueden tener una forma más grave de esclerosis múltiple. Pero ¿cómo sabemos cuando empezamos con un paciente en el primer brote, en el momento del diagnóstico, cómo va a evolucionar si no tenemos una bola de cristal, ¿no? ¿Cómo vamos a saber este paciente que acaba de tener un brote si elegir una cosa u otra? Pues a lo largo de los años también se han investigado en factores pronósticos. Esto es un artículo como muy famoso que habla de todos los factores pronósticos de los que disponemos, factores relacionados con las características del paciente, un poco lo que ha contado María, la edad, el sexo, la raza, los niveles de vitamina D, el tabaquismo, factores relacionados con la enfermedad, pues cuántos brotes ha tenido un paciente en el primer año, dónde han sido esos brotes, qué discapacidad le han dejado, factores relacionados con su resonancia magnética, si ha tenido muchas lesiones, dónde están esas lesiones, si hay atrofia, distintos marcadores de resonancia magnética y distintos biomarcadores también de líquido cefalorraquídeo y de sangre que nos pueden ayudar un poco a todo esto, a tomar esta decisión. La verdad es que en la vida real, cuando estamos en la consulta pues, con el paciente delante o la enfermera y el paciente, pues esta decisión con estos factores pues, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuántos factores pronósticos usamos para decidir qué es una forma agresiva? ¿1 o todos o 3? No está escrito cuántos son muchos factores de riesgo. O el tema del número de lesiones, que a veces preguntáis en la consulta, ¿tengo muchas lesiones? ¿Cuántas son muchas lesiones? Pues no se sabe si son 6, si son 3, si son 25 muchas lesiones. Entonces, esto es algo que se sabe por grandes estudios, con muchos pacientes, utilizando la estadística, pero que igual en la vida real es imposible, no se cumplen estas normas, ¿no? Todos podemos pensar pacientes que empiezan con todos factores de buen pronóstico y que luego la cosa pues se va complicando. Con lo cual, lo mismo que decía antes, el objetivo o lo que buscamos es individualizar con los datos que tenemos el mejor tratamiento. Pero además, a la hora de decidir qué tratamiento usamos, no solo tenemos en cuenta factores relacionados con el paciente, sino que también tenemos en cuenta factores relacionados con el fármaco que van más allá del pronóstico, de los factores pronósticos. Por ejemplo, ¿qué otras enfermedades tiene el paciente? Si tiene afectación del hígado, pues no se puede poner un fármaco que vaya por el hígado. Si tiene la tensión alta, si tiene otras enfermedades autoinmunes y por eso lleva otros tratamientos. ¿Qué tolerancia al riesgo tiene? ¿Cómo se va a enfrentar a esa incertidumbre de los riesgos que tienen los fármacos y que os los tenemos que contar, pero que pueden o no pueden pasar? Si desea quedarse embarazada o no, porque hay algunos fármacos que se pueden poner, otros que no se pueden poner, algunos perfiles de pacientes que se pueden quedar embarazados, que pueden permitirse el retirar el fármaco, otros que no. Y también las preferencias del paciente, claro que sí, porque sabemos que esto también importa o afecta a la toma de la medicación. Si esto también asegura que la adherencia o la toma de la medicación vaya a ser mejor. En cuanto a factores relacionados con los fármacos, por supuesto, la eficacia y la seguridad de cada fármaco, la vigilancia que necesite de efectos secundarios que puedan surgir a lo largo de la enfermedad, la secuenciación del tratamiento, de qué tratamiento viene el paciente, qué tratamientos puede que necesite en el futuro, la vía de administración, oral, inyectable, pinchada, ahí también puede haber preferencias en cuanto al paciente o limitaciones en cuanto a la hora de administrar el tratamiento.
La frecuencia de administración, pues si alguien vive lejos y tiene que venir varias veces al hospital a ponérsela, si se le va a olvidar o no se le va a olvidar la medicación en función de la frecuencia, y también el coste tanto farmacológico, tanto directo como indirecto de los tratamientos. Así lo que buscamos un poco es, de todo el personal que tenemos, ¿no?, de todos los pacientes, pretendemos, teniendo en cuenta sus factores clínicos, los de la enfermedad, sus características, su resonancia y todos los datos disponibles, buscar, hacer un perfil de paciente para buscar el tratamiento más eficaz y con menos riesgos y más adaptado a las necesidades de cada paciente, para asegurar eficacia, seguridad y calidad de vida, que es al final los objetivos tanto de los estudios clínicos como del día a día y como vuestros objetivos y los nuestros. De hecho, en el futuro, en este artículo, proponen que se acabe usando el Big Data, ¿no?, todos esos datos de los que disponen, o esas capacidades que disponen las empresas informáticas, pues para buscar también, como tenemos todos un perfil de consumidor, buscar un perfil de paciente para asegurarle el tratamiento de los que disponemos, el tratamiento que mejor le va a ir, para hacer una vida normal. Además, en medicina está habiendo un cambio, que también lo estamos haciendo en la consulta, que igual lo habéis visto, que ahora se sigue un modelo de decisiones compartidas, ¿no? Ya no suele ser el médico que te dice tienes que hacer esto, ¿no?, como habéis dicho antes, tienes que hacer esto, sino que ahora son las decisiones compartidas, estableciendo conjuntamente objetivos y prioridades en el tratamiento y en la enfermedad. Beneficios, pues en cuanto se tiene en cuenta os tiene en cuenta a los pacientes para tomar las decisiones y se os empodera, se os forma, se os implica y hay un compromiso en el cumplimiento del tratamiento y eso se relaciona, claro, con la evolución de la enfermedad. Hay una mayor satisfacción con el tratamiento, hay más cumplimiento de tratamiento y hay más eficacia de los tratamientos y además se asegura que la atención está centrada en el paciente, que esto es un marcador de calidad asistencial. Como todo, tiene sus limitaciones. Si la información aportada por el médico o por la gente alrededor del paciente no es adecuada, pues las tomas de decisiones están limitadas. Y también depende del nivel cultural, del nivel económico y del tipo del sistema sanitario en el que estemos, ¿no? Desde luego, siempre debe prevalecer las recomendaciones médicas basadas en la evidencia científica más actualizada en ese momento. Entonces, esto era un poco en relación al tratamiento propio de la enfermedad. Un pequeño apunte sobre los tratamientos sintomáticos, que también esos son los que os afectan en el día a día, ¿no? Son los tratamientos que tenemos para todos los síntomas relacionados con la enfermedad. Pues el dolor, la espasticidad, la fatiga, síntomas visuales o secuelas visuales, síntomas urinarios, síntomas afectivos, complicaciones infecciosas, en fin, un montón de cosas relacionadas con la enfermedad que no son solo los brotes. Y que para cada una de ellas pues tenemos tratamientos farmacológicos, tratamientos no farmacológicos, el ejercicio físico está clarísimo, es lo que hemos hablado, también hay bombas de perfusión, hay cirugías, hay estimulación cognitiva, hay psicoterapia, hay fisioterapia, rehabilitación y órtesis y prótesis y todo lo que os podáis imaginar se puede usar para tratar todos estos síntomas asociados. Pero el abordaje es multidisciplinar. No solo lo decidimos o lo hacemos nosotros, ya lo habéis visto, sino que vamos a necesitar otros especialistas médicos y otros especialistas sanitarios y, por supuesto, también todos los recursos que tenéis en la asociación, ¿no?, que es lo que hemos visto antes. Entonces, estas son mis conclusiones. El tratamiento de la esclerosis múltiple es personalizado, basado en el perfil del paciente y también en el perfil de fármaco. Y tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos tanto para la enfermedad como para paliar sus síntomas. El objetivo a día de hoy es controlar la enfermedad. Tenemos fármacos muy eficaces para parar o disminuir al máximo el riesgo de brotes. O sea que ya estamos pasando a otros objetivos de calidad de vida, ¿no?, de funcionalidad. Las decisiones de tratamiento se comparten siempre con el paciente y siempre basándose en la evidencia científica disponible. Y en la medida de que haya más investigación, habrá más actualización por parte de los profesionales y eso repercutirá, por supuesto, en la mejora de la atención de los pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, ahora las preguntas que queráis.
Disponemos el micrófono, está por allí. Pues abrimos turno de preguntas justo cerca. Empiezo yo, que estoy cerca. Me gustaría saber cómo afrontas tú como profesional, o bueno, que una persona, por ejemplo, en esto de las decisiones compartidas, has comentado que, por ejemplo, te diga que no quiere medicación o que no quiere medicarse. Y me ha pasado también, ¿eh? O sea, bueno, yo tengo que explicar lo que he dicho, la evidencia científica, los tratamientos de los que disponemos, los riesgos a los que se expone un paciente cuando toma una decisión u otra, como tomar medicación, o sea, como dejar de tomar la medicación, como exponerse a otras situaciones de riesgo. Se tienen que poner todas las cartas sobre la mesa y ser sinceros. Pero claro, no puedes perseguir al paciente a su casa, obligarle a nada. O sea, yo en los momentos que me ha pasado le hemos dado vueltas, pero ha habido casos que si no se quiere tomar la medicación, lo máximo que podemos hacer es informar al paciente de eso, de la evidencia científica que tenemos más actualizada, de las consecuencias que puede tener. Y luego cada uno es libre, por supuesto, de hacer lo que quiera en su casa. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Allá, en la otra esquina. Gracias. No quiero ser pesada, pero es que en este tema de los tratamientos y de la investigación estoy como muy implicada, ¿no? Entonces hay dos cosas. Bueno, tengo muchas preguntas, pero no voy a hacer más que dos. Uno, en relación con lo que se llama smoldering MS, o la esclerosis múltiple latente, que aparentemente no hay actividad, pero que vas poco a poco deteriorándote. Entonces, no sé si eso lo tenemos en cuenta en el hospital, en el equipo, y cómo se afronta esas situaciones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, es si hay algún otro método de diagnóstico, aparte de para valorar la evolución o para valorar si efectivamente ha habido algún tipo de mejora o hay alguna progresión a lo malo, vamos, que no se ve, que no sea simplemente la resonancia magnética. En algún otro sitio hacen no sé exactamente cómo es el nombre, la tomografía ocular para ver el grosor del nervio óptico y entonces ver si efectivamente eso se va deteriorando o no. Yo no sé si esto lo utilizáis normalmente, se suele utilizar, es como muy poco significativo. Esas son las dos preguntas. Me encanta el tema de la OCT, por eso me sonrío, me sonrío con María. El tema de la tomografía que has dicho es un tema que personalmente me parece súper interesante, pero empiezo por la primera pregunta. Es que me han hecho alguna en otro centro y entonces por eso lo pregunto. Sí, tienes razón. Bueno, empiezo por la primera pregunta, si he entendido bien. Es verdad que la enfermedad tiene su parte inflamatoria, ¿no? Y su parte degenerativa, ¿no? Más o menos. La parte degenerativa sabemos que puede incluso estar desde el principio, que comparten mecanismos, entonces es difícil saber cuándo empieza. Y los tratamientos, sobre todo investigados hasta hace pocos años, estaban basados en parar la inflamación, porque era como lo que más secuelas dejaba, ¿no? Disminuir la tasa anualizada de brotes. Ahora empezamos a valorar otros factores y también eso que dices tú de esa progresión silente, que no aparecen lesiones en resonancia, pero uno se va encontrando poco a poco peor, es la progresión de la enfermedad, que es difícil de medir, o sea, de forma objetiva. Entonces se usan en la investigación la resonancia magnética en cuanto a pérdida de volumen cerebral, pero también hacemos test cognitivos, por ejemplo, y también está el tema de la OCT. Para tratamiento de esa progresión específicamente hay pocas opciones. Hay alguna que está aprobada recientemente y sobre todo son fármacos que se han visto eficaces para la inflamación y para la progresión, pero que pare eso es como el siguiente objetivo en la investigación, que también podamos parar la progresión de la enfermedad.
Y bueno, está el Siponimod que habéis hablado, o sea, que habréis conocido porque se ha aprobado hace poco como un tratamiento para los pacientes que tienen una fase secundaria progresiva activa, que es muy eficaz y que lo estamos empezando a usar, por supuesto. Sí, no tenemos nada que cure la enfermedad. Eso es una limitación. La actividad, entonces la siguiente pregunta, y enlazamos con eso, es si aparentemente no hay actividad porque no hay nuevas lesiones, ¿qué hacemos? El Siponimod no sirve, o por lo menos no está pensado para eso, con lo cual es verdad que hay ese fármaco que está ahí, pero que luego te dice, bueno, ¿y pues es que es verdad que no disponemos... mido efectivamente si no hay inflamación, cómo se puede medir? O sea, en cuanto a tratamientos, no disponemos de tratamientos para parar esa progresión. Específicamente, progresión independiente de la actividad, que es un concepto también que se usa en investigación, se ha visto como un objetivo o un beneficio secundario de los otros fármacos, pero un tratamiento específicamente para parar la progresión independiente de la actividad de la enfermedad no hay. Esperamos que lo haya en los próximos años y que la próxima vez que os hago la charla con esa recta que sea más larga, haya fármacos para parar la progresión de la enfermedad. Y mediciones de lo que hemos dicho antes, efectivamente la OCT tiene buenos resultados, es un tratamiento que mide una prueba que mide la capa de neuronas de la retina y es como un espejo de lo que está pasando detrás. Y sí que se ve que mide la progresión de la enfermedad. No lo usamos en la vida diaria en este momento en Navarra y en muchos otros centros. Se utiliza en investigación mucho, pero no se utiliza en la práctica clínica. Tampoco tenemos nada para parar la progresión y hay otras medidas que sí usamos, por ejemplo, la valoración cognitiva o el test de la marcha. O sea, hay otras medidas en la clínica que podemos, o la EDSS, claro, la escala de discapacidad, que también podemos hacer para valorar la progresión de la discapacidad. Estoy segura que en cuanto haya un tratamiento que mejore la progresión de la discapacidad o que la frene, todas estas cosas, las atrofias de la resonancia o la OCT, se utilizarán diariamente. Vamos con una última pregunta. Aquí, por favor, aquí adelante. Hola. No sé si en la antepenúltima, de las últimas, en esa estimulación cognitiva, ¿eso cómo se enfoca o cómo lo tratáis? ¿Cómo se hace la estimulación cognitiva? O sea, es un tema también muy amplio. Como tratamiento, o sea, la estimulación cognitiva es buena para cualquier persona. Yo es lo que digo también en la consulta general. Es como el deporte, ¿no? Es como el deporte. Es como el deporte. Claro, es como el deporte. Y yo lo digo en la consulta general, no solo en la consulta de múltiple, incluso a la gente que no tiene nada y que viene por otro motivo. Hacer estimulación cognitiva debería de ser como el deporte. Y esto es, pues lo mínimo es el tema de la meditación, no del mindfulness, el tema de estar centrado en una tarea y evitar las interferencias que nos vienen. Dejar el móvil a un lado. Ya, lo que pasa es que me parece que te quedas como un poco colgado, ¿no? O sea, haz deporte, haz estimulación cognitiva y tal, pero te quedas como un poco, ¿pero cómo? Esto es población general, leer. ¿Qué mejor actividad cognitiva para la población general que leer? Población general. Pero si tienes problemas, igual no te quedas con lo que lees, Claro, bueno, esto es como el ejercicio físico. También comenzar a hacer ejercicio físico cuesta, ¿no? Lo mismo que hemos dicho antes, no hay unos ejercicios reglados. Es verdad que cuando hay una afectación cognitiva por un daño cerebral hay rehabilitación cognitiva, es un tratamiento más agresivo, más potente en cuanto a la estimulación cognitiva que se usa, por ejemplo, en gente con daño cerebral adquirido por un ictus o por un traumatismo craneoencefálico. Creo que en la asociación tenéis estimulación cognitiva. ¿Lo hay en la Seguridad Social para pacientes con esclerosis múltiple? No. A pesar de que lo peleemos... Eso lo he hecho en falta, como en el deporte, ¿no? Yo también. O sea, una unión entre vosotras o neurología, pues que te manden a algún sitio a hacer ejercicios y tal, y una vez que coges el hábito, ¿no? Pues que le pillas el gusto o que ves el cambio de que mejoras con el ejercicio físico, con el cognitivo y tal, pues bueno, igual te tienes que acabar buscándote tú otras opciones, ¿no? Sí, pero tienes toda la razón. Que te digan allá, pues haz... Sí, tienes toda la razón. Es una pelea diaria que tenemos para que esto también se incluya dentro de la cartera de servicios del Servicio Navarro de Salud.
la estimulación cognitiva individualizada a la patología neurológica X que tenga el paciente, no solo para un daño cerebral adquirido, por ejemplo. Es una pelea y seguiremos trabajando en ello para que se pueda ofrecer a todo el mundo. Mientras tanto, solo se puede hacer a nivel de la asociación el tema adaptado a esclerosis múltiple. Sí. No sé si María quería decir algo. No sé si tenemos tampoco mucho más tiempo Bueno. por la mesa, por más cosas y sorpresas que tenemos. No sé si hay más preguntas, pero en cualquier caso, bueno, la masterclass rápida que hemos tenido de ambas ha sido un lujo, muy pedagógico y sobre todo que creo que ha sido muy necesario para también, ahora hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Pero para tener un poco de empatía, información y saber un poco con cariño pues qué es lo que se cuece siempre al otro lado, ¿no? Así que por favor les despedimos con un fuerte aplauso a Patricia Aznar. Bien, antes de... Sí, ahora vamos con el micrófono aquí. Algunos y algunas de vosotras, donde estáis sentados, tenéis alguna cartulina, algún dibujo, algún plástico, no sé si lo podéis ver o lo podéis levantar. Esto es un poco... Fijaos, yo cuando comencé a tener contacto con usuarios de esclerosis múltiple, pues muchas veces nos faltaba un poco la empatía o el ponerse en el lugar del otro y de la otra persona, ¿no? Porque desde fuera da mucho miedo, a veces provoca rechazo y si no escuchamos un testimonio a veces crudo, no cruel, pero sí crudo, pues de lo que son muchas veces estos momentos cotidianos de vida, no nos enteramos, ¿no? Y en estos carteles, en estas cartulinas que tenéis plastificadas, hay todo tipo de ilustraciones, frases, pues para que muchos de vosotros y vosotras os pongáis, os sentáis en ese lugar, os pongáis en ese lado, ¿no? Para ver un poco también, de alguna forma se traslada como ese sentimiento, ¿no? Y por eso esa empatía es súper necesaria para saber y conocer de primera mano muchas veces pues qué es lo que se sufre, qué es lo que se padece, y ahora lo vamos a escuchar en nuestra mesa redonda, cómo se reacciona desde el otro lado, desde la familia, desde el entorno, desde los amigos, desde el ámbito laboral, ¿no? Y eso creo que lo vamos a tratar hoy. Así que vamos a ir a dar, mientras veis las cartulinas, vamos a dar paso a nuestros invitados e invitadas que van a estar hoy aquí, que por favor les recibimos con un fuerte aplauso y muy merecido porque son las estrellas de la tarde y tienen mucho que contar, muchísimo. Hablamos con Luismi, con Aichiber, con Raúl y con Esti. No nos sentemos a la navarra, chicos y chicas a un lado, sino todos mezclados. Es muy típico, ¿no?, de las comidas y de las cenas, ¿no? Siempre la navarra todo, pero hoy estamos bien mezclados. Muy bien, esto es mío. Si queréis agua tenéis por aquí. Estamos en casa, estamos como en familia, así que vamos a sentirnos cómodos. Es una conversación realmente esto, ¿verdad? Es un poco... Están un poco nerviosos y nerviosas porque hablamos otro día, ¿no? Como que parece que es un examen y tal, pero para nada, es una conversación y vamos a contar siempre nuestras, pues bueno, anécdotas, ¿no? Y vivencias. Si quieres empezar, yo te veo con ganas, o sea que dale. Yo creo, vamos a ver si está el micrófono encendido. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿1, 2? Ahora, ¿no? Vale, pues vamos a presentarnos uno a uno, nombre y apellidos. Vale. O simplemente con el nombre para que nos conozcan todos y todas. Soy Estíbaliz Muguetarrero y tengo esclerosis múltiple, en teoría desde hace 3 años, pero tengo desde hace antes, desde hace más tiempo. Porque yo me notaba que perdía vista, que se me movía la mano, como podéis observar. Es imposible. Entonces, pues, yo lo notaba. Hasta que al final mi médico me decía que era estrés, que soy profesora de secundaria, que eso es estrés, te están poniendo nerviosos los niños, que tal, que cual. Bueno, es una de las causas, ¿no? El estrés, la calidad de vida y el estilo de vida, ¿no? Que claro. Justo lo han comentado nuestras Lo han ponentes, comentado, que el sí. estrés muchas veces juega una muy mala pasada. Exacto. Entonces me decía eso, que era estrés, que todo lo que me pasaba era por estrés. Pero yo veía que no, que era algo más. O sea, resulta que ese año pues me tocó un curso de santos varones y santas varonesas y que no hacían nada, que eran muy majos. ¿Cómo reaccionó, por ejemplo, tu entorno, tu familia, tus seres más allegados cuando recibiste este diagnóstico tú primero y luego cómo se lo comunicaste a los tuyos? Yo me pasó que, claro, mi doctora empezó a decirme esclerosis y yo ya, claro, lo primero que piensas es ELA. Con todo el respeto a los del ELA, que madre de Dios. Pero bueno, lo primero que piensas es en ELA.
Y cuando me dijeron múltiple, pues casi montó una fiesta a mayor, ¿qué te voy a decir? Bueno, fue un alivio, ¿no? Nos entendemos ahora, quizás. Siempre decía el año pasado Juan Larreta, ¿no? ¿Sabéis la que es la enfermedad de Unzúe? Pues yo tengo la otra, la que no es, ¿no? Decía un poco para que la gente se acordase, ¿no? Es muy importante, sobre todo, el apoyo familiar. Ahora iremos un poco con el testimonio de todo el mundo. Sí. Pero es muy importante el apoyo familiar, de los amigos, del entorno y, sobre todo, pues el momento en el que acudís a la asociación. Coger el micrófono también, esto es un poco un turno abierto, ¿no? Pero en este caso, cuando acudís a la asociación, a veces con miedo, con incertidumbre, con un poco de desconocimiento, ¿no? Y sobre todo que vamos a internet a mirar ciertas cosas que a veces es hasta muy perjudicial, ¿no? Porque, con perdón de la expresión, nos acongoja un poco a todos, ¿no? Cuando vemos en internet ciertos diagnósticos y recomendaciones y para nada, ¿no? Entonces, el papel de la asociación en este caso, en vuestros casos, nunca mejor dicho, fue muy importante. Cuéntanos tu opinión. Hola, yo soy Aitziber y yo ahora voy a hacer 8 años diagnosticada. Y para mí sí, para mí fue, yo recibí el diagnóstico por teléfono y se me dijo que sí, que tenía la enfermedad y que un 12 Háblales a todos, no me mires a mí solo, que parece que yo te estoy aquí acaparando. Cuéntales junio, a todos y a todas. Un 10 de junio y que nos veríamos en agosto, que ya me parece un punto un poco fuerte. ¿Por teléfono? Por teléfono. Algo que, claro, una bomba tan grande, ¿no? Que te la digan por teléfono. Algo que yo llevo 4 años ya arrastrando, ¿eh? Llevo 4 años... ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? ¿Que no me hacen caso? ¿Que no sí? ¿Que sí? ¿Que tal? Bueno, y eso. Y yo al primer sitio al que recurrí, yo tenía que ir a mi puesto de trabajo, casualidad estaba enfrente de la asociación y primero a mi trabajo a decir que no iba a ir a trabajar, que no me quedaba, pues ¿por qué no? ¿A qué te dedicas? Soy peluquera y de ahí me corrí a la asociación porque, claro, esto de tienes... ¿Cómo fue ese primer contacto con la asociación? ¿Qué es lo primero que encontraste? Pues ahí normalmente tienes que pedir cita y no, ni cita ni leches, le cogí a, creo que era Josan el que estaba, o no me acuerdo, el presidente de la asociación, y él me explicó pues cómo me pilló a mí, claro, histérica perdida, y me explicó bastante bien que estuviese tranquila, me tranquilizó. Bueno, eso me decía que por esto no te vas a morir, que te puedes morir por otras muchas cosas y que espera un poco y que te vean y que... O sea, para mí importante, papel fundamental. ¿Sentiste alivio de alguna forma? A ver, te lo tienes que tragar, el diagnóstico. Es una digestión, no entendemos todos que es una digestión complicada, ¿no? De una noticia tan importante, pero en ese momento también que encuentras alivio, ¿no? Fui ese día, fui a la semana siguiente y fui hasta agosto, que tuve la neuróloga, pues fui bastante. Luego, pues, la verdad es que la realidad es que en mi caso yo estoy bastante bien y bueno, pues no voy habitualmente ni a fisios ni a historias así. Sí, fijaos que además cuando hablamos de esclerosis múltiple también tenemos que hablar de realidades múltiples, ¿no? Porque la enfermedad, con cariño lo decimos, no le ataca a todo el mundo por igual, ¿no? Sino que a cada uno le afecta de una forma diferente y es una especie de pluralidad, muchas veces de dolor, de digestión, de cómo uno lo toma, ¿no? Pero también son realidades muy diferentes, ¿no? Y en vuestro caso, pues no se corresponden al 100% muchas veces, pero bueno, vemos diferentes edades, diferentes puestos de trabajo y en tu caso, por ejemplo, ha sido como muy, lo hablamos otro día como fuera de lo que era de micro, ¿no? Complicado también. Sí, yo soy Luis Miguel y yo estoy diagnosticado desde va a hacer 11 años en noviembre. Yo habría tenido 2 brotes antes que no noté, eran simplemente problemas de visión. Otra vez tuve un problema de tacto para poder notar que estaba poniendo una tuerca por debajo de una mesa, cosas así que no le di importancia y luego al final, pues hace 11 años ya me diagnosticaron porque mi pierna derecha dejó de responder y mientras andaba me tropezaba con el suelo. Y yo decía, aquí algo tiene que estar mal y entonces me llevó al médico. ¿Qué ha hecho eso después del diagnóstico? Pues ese diagnóstico inicial lo que representó fue un poco de algo como una especie de que me tranquilizó, porque efectivamente ellos me dieron una respuesta en menos de una semana. En mi caso fueron 5 días. Yo me ingresaron en un hospital de urgencias y en 5 días salí con un diagnóstico tremendamente probable a falta de hacer la punción lumbar. Entonces, cuando hicieron la punción lumbar dijeron que efectivamente era y empecé con el tratamiento. Entonces, ¿cómo repercutió eso en mi forma de seguir trabajando? Pues yo en cuanto lo supe se lo conté a la familia, se lo conté a mis compañeros de trabajo y a mis jefes. Dije, si de aquí salgo por la puerta, pues salgo por la puerta, pero yo lo que no voy a hacer es intentar ocultar esto y tragármelo yo solo. Me costó más decírselo a mi familia que a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo fue?
me imagino, un apoyo muy importante de tu familia, de tus amigos, ¿no? En ese momento, muchas veces, pues se siente, y lo decimos en confianza, ya que estamos aquí en familia, se siente como cierta pena o ternura por la otra persona, pero en este caso es lo que muchas veces no queréis, ¿no? Esa condescendencia, sino el apoyo sí, pero... Eso, hace falta que te acompañen y que te apoyen, pero muchas veces hay veces que incluso te intentan sobreproteger y tú no necesitas sobreproteger. Además, la enfermedad esta va cursando y según cursa, puedes tener requerimientos diferentes y necesitar más ayuda según va avanzando. Al principio tú no notas prácticamente nada. Una vez que pasa el primer brote y te recuperas de él, tú sigues andando lo mismo, sigues subiendo al monte igual, puedes seguir trabajando lo mismo. Los compañeros te dicen, pues la verdad es que nos has dicho, pero no te creemos porque no se te nota nada. Y ya, bueno, a veces se me nota y a veces no. Entonces, todo eso va haciendo que tú, en función de las necesidades, vayas teniendo que pedir ayuda. Yo me apunté a la asociación nada más recibir Es uno de los consejos que le darías ahora mismo a cualquier persona que recibe esta noticia. Sí, porque los neurólogos saben cómo funciona la enfermedad, pero en la asociación no saben cómo va a ser tu día a día, cómo está siendo tu día a día y qué es lo que necesitas en cada momento. Hay mucha gente que sé que cuando recibe el diagnóstico no se atreven a ir porque dicen, me voy a enfrentar con gente que está en una situación mucho más avanzada y voy a pegarme un golpe de realidad que no quiero ver. Cuando me haga falta ya iré. No, tú vete de primeras y luego conforme te hagan falta los servicios y necesites ayuda de lo que se presta allí, pues los irás requiriendo y utilizando. Hay una historia, por ejemplo, Raúl, creemos todos que esto pues, no nos puede pasar, ¿no? Porque como vemos y decíamos, ¿no? Antes de comenzar la charla y el acto, a veces leemos números, vemos porcentajes, escuchamos discursos institucionales o incluso información muy importante, muy pedagógica, como nos han dado nuestros ponentes, pero a veces creemos como que es una cosa muy lejana, como que no nos va a tocar a nosotros, ¿no? Y en tu caso, siendo joven, te ocurrió y bueno, pues... Yo soy Raúl, tengo 40 años, soy auxiliar de enfermería y trabajo en el hospital. Y claro, trabaja en neurología, trabaja la resonancia en el escáner. Y todo el meollo, ¿no? Nunca piensas que te va a tocar, siempre lo ves desde el otro lado, ¿no? Y empecé hace 3 años con síntomas. ¿Cuáles fueron esos síntomas? 3 dedos dormidos. Pero estuve un año sin darle ninguna importancia. ¿Qué creías, por ejemplo, cuando tenías los dedos? Que tenía una hernia cervical, podía pensar. Y me estuve un año sin ir al médico ni a mi pareja estaba, vete porque no es normal, vete porque no es normal. Bueno, no es normal, son 3 yemas. Estuve un año sin ir al médico. Y mira que trabajo en salud y no fui. Y ya, en casa del herrero, y ya en palo, ¿no? un trancazo que tuve me fui al médico y le digo, oye, y se me duermen 3 dedos. Y me hizo una resonancia de cervicales, pensando que iba a salir pues una hernia, trabajo en el hospital, lo lógico, ¿no? Y la resonancia salió limpia y no había nada. Pero tampoco le di importancia, lo dejé estar. De repente un día empezó el cuerpo a quemarme a lo bestia. Claro, trabajaba en la UCI de Virgen del Camino, llevábamos no sé si era la 3ª, la 4ª ola de COVID, tanto estrés, pues al final empecé con síntomas. Y me empezó a quemar el cuerpo a lo bestia, pero que tampoco le di importancia, pues se pasó y ya está. Pero luego en la semana empecé... En este caso, por ejemplo, el trabajo, el estrés del trabajo, en el día a día, y en una situación tan excepcional como era la pandemia, ¿crees que te pudo acelerar? Que me provocó el brote que todavía pues tengo síntomas desde hace 3 años. O sea, yo no sabía que tenía la enfermedad, tuve un brote hace 12 años que no supieron verlo, me dijeron que era estrés, se pasó y bueno, pues yo no sabía que lo tenía. Claro, tanto estrés, pues empecé con las piernas, empecé con sintomatología de hipersensibilidades por aquí. De repente me levantaba y tenía como un dedo todo el día aquí, o esto dormido, era todo como muy raro, ¿no? Y llego al hospital y digo a mis compañeras, me pasa todo esto. Y me dicen las médicos de la UCI, eso tiene pintas de una esclerosis múltiple. Digo, hostia, no me jodas, ¿cómo va a ser una esclerosis? Dice, sí, tiene toda la pinta. ¿Conoces algún neurólogo? Sí. Y le whatsappé. De whatsappeo empezamos a hablar, estrés. Claro, eres una persona muy nerviosa, estás muy estresado, pues al final... Un aplauso, por favor, que nos está contando una historia muy importante, Raúl. Por eso muchas veces... No te preocupes, Raúl. Por eso muchas veces cuando decimos, ¿no?, escuchar un testimonio y a veces son así de duros y de crudos, ¿no?, y no hay que obviar una realidad que es la que es. Y vamos a los números, y soy un poco pesado con el tema de los números y con el tema de los porcentajes, pero escuchamos un testimonio como el de Raúl, ¿verdad? La impotencia de que no te hagan caso, siendo una persona que trabaja en el hospital, joven, que dices, oye, no estoy bien, o sea, no estoy bien.
Y un mes y otro mes y otro mes y llamada, oye, que no estoy bien. Y al final me fui a la de cabecera y me diagnostiqué yo. Le pedí una resonancia de cabeza y le dije, hazme una resonancia que tengo una esclerosis. Y me decía la de cabecera, es imposible que tengas. Le digo, tengo una esclerosis. Me la hice un miércoles a las 10 de la noche y el viernes a las 12 de la mañana me llamó. Y me dijo, vete a la neuróloga que tienes, no te lo puedo confirmar, pero... Y también me lo dijo por teléfono, en mi caso se lo pedí yo, estaba de comida en el centro, yo no quería ir al centro de salud. Le dije, si me has llamado, sepa qué es. Y me dijo, es que no quiero hablar por teléfono, bájate al centro de salud. Le dije, dímelo y que sea lo que tenga que ser. Muy diferente, ¿no? En tu caso que fue a Iciber por teléfono. Y justo estábamos hablando ahora de los picos de estrés, ahora iremos también con el otro lado, con este y con Luismi. Entonces tenemos que hablar de ese pico de estrés que a veces nos lo genera el trabajo, ¿no? Y el trabajo, los oficios que tenemos cada uno. Eres peluquera. ¿Crees que a ti de alguna forma en el trabajo o el trabajo mismo te pudo afectar, te pudo acentuar, te pudo acelerar un poquito el proceso? El trabajo no lo sé. O los nervios. A todo pasado el estrés puede que sí, o el no estar bien, o sí, yo creo que influye bastante. Sí. En el trabajo al final, a ver, yo mi trabajo, a mí me decían, ¿estás cansada? Claro, pero es que trabajo 10 horas diarias. Tengo 2 gemelos que tienen 2 años. Yo tuve a los críos y a los 3 meses empecé con pequeños síntomas. Luego pasaron 4 años de pruebas y de pruebas. ¿Y no le diste importancia a esos primeros síntomas? No. ¿Cómo no voy a estar cansada? ¿No? Gemelos de 4 meses, trabajando 8 horas, de peluquera. Cansada, claro, estoy cansada. Empecé cuando ya veo que tengo una diplopia, entonces ya, pues aquí ya pasa algo, ¿no? Pero es costoso. ¿Fuiste a internet, por ejemplo, y acudiste a internet a mirar síntomas que podía pasar? En ese momento no. Que es lo que no hay que hacer, claro, que es lo que dice todo el mundo, ¿verdad? No, no. De hecho, a mí me dio una diplopia el viernes y hasta el lunes no fui al médico. O sea, yo soy de las que, pues ya se pasará. Ya se pasará. Bueno, se pasó, claro. Nos ha comentado además, Esti, tú en tu trabajo viste ahí cómo tenías pues un foco de peligro, ¿no? Porque peligro con adolescentes siempre puede haber en los institutos, ¿no? Porque son como son a veces en ciertos momentos, pero en este caso, en tu caso, me pasó un centro, que un centro en especial fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Las clases que tuve, los problemas personales de los chavales que tuve, entonces sí que me afectó. Y ahí es cuando ya empecé a notar muy fuerte que me arrastraba la pierna izquierda. ¿En qué año te ocurrió esto? Esto me ocurrió en el 2017. 17. Hace unos 6 años. Sí, por ahí. ¿Estabas en activo en ese momento? Pero estaba en activo y seguía en activo, ¿eh? Yo luego me fui a otro ISTI, luego a otro ISTI, porque como soy interina, pues te van mandando... Y cada año fichaje por otro sí, equipo, ¿no? Yo ficho. Entonces, pues nada. Y claro, hasta que una alumna me dijo, ¿esto pensaba que lo hacías queriendo? Digo, sí, vengo a bailar sevillanas todos los días, ¿sabes? O sea, a ver, digo, no. O sea, esto es de la enfermedad. Y luego empezaron todos, no te vayas, Esti, no te bueno, vayas. al menos te querían, ¿eh? Te querían. Una profesora querida por adolescentes no se ve todos los días tampoco, ¿verdad? En ese aspecto tienes que sentirte muy orgullosa. Sí, hombre, los últimos fueron un amor. ¿Cómo fue ese paso para ti, de dejar las clases, dejar tu trabajo, dejar el instituto? Fatal. El día a día. Fatal. ¿Viniste a la asociación? Primero me mandaron a Obarmin. Luego ya fui a la asociación porque me pasaba un poco lo que decías, de enfrentarme a gente que está peor que yo y ver mi futuro en ellos. Y me daba miedo hasta que dije, mira, pa'lante. a la mierda, o sea, pa'lante. Esa es la actitud, ¿verdad? Sí. Ese es el mensaje que trasladarías hoy a alguien que es diagnosticado con... Pa'lante, que podéis. Luismi, ¿cómo es ese momento? Lo decía ahora Esti, ¿no? Y creo que muchos y muchos de vosotras también lo habréis visto cuando vais a Ubarmin o a esas consultas y veis, obviamente, esa diversidad que hemos dicho de la enfermedad, esa diversidad también que tiene la esclerosis y que te ves, no sé si ves un futuro ahí o ves un espejo o no lo quieres ver. ¿Cómo es ese momento? En principio no quieres ver ahí un espejo y además sigues pensando, como decía Raúl, eso no me puede pasar a mí. Y tienes un diagnóstico y tu enfermedad progresa, pero dices, yo hasta ahí no voy a llegar.
siempre vas negando que te pueda llegar a pasar eso. O sea, hay una negación, sí, ¿no? Tú lo tienes perfectamente asumido, pero dices, yo voy a conseguir que esto vaya mucho mejor y no voy a tener por qué llegar hasta ese nivel. Y tú sigues intentándolo. Lo que tenemos que seguir haciendo es seguir intentándolo. No hay ninguna garantía de que lo consigas, pero hay que seguir intentándolo. Y entonces yo he seguido estando activo y haciendo todo el ejercicio y llevando mi trabajo. Yo ahora mismo estoy en el proceso de intentar conseguir una incapacidad y dejar de trabajar definitivamente. ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero y trabajo en un almacén eléctrico. Cuando me surgió el tercer brote, los 3 brotes que he tenido yo, luego mirando hacia atrás, los 2 primeros no diagnosticados y el que me llevó al diagnóstico fueron siempre por estrés. Es que es curioso porque hemos mencionado mucho esta palabra, el estrés, ¿no? Y en un mundo, en un día a día en el que nos están venga a decir que hay que hacer de todo, que no hay que parar, que todo es con una prisa de para ayer, ¿no? O sea, multitarea, hay que hacer de todo y sin embargo hay un componente, un denominador común en todos y todas que es el estrés, ¿no? Que está pasando factura en el estilo de vida de todo el mundo, no solo quienes sois usuarios de la enfermedad, sino también muchas personas que estarán viéndonos, yo me incluyo, vivo en un estrés continuo y a veces pensamos que no hay que parar la máquina y hay que parar de vez en cuando. Y es que además insistes en que puedes y llega un momento, yo en el segundo brote que tuve, yo estaba trabajando y hacía 3 funciones en una pequeña empresa de hasta 40 personas, yo era el jefe de producción, el jefe de calidad y era el jefe de almacén. Yo hacía las 3 cosas a la vez y yo estaba ahí un montón de horas, el trabajo me encantaba, yo disfrutaba como un poseso allí, podía estar todas las horas del mundo aunque no me las pagaran, me encantaba mi trabajo. No, las horas hay que pagarlas, ¿no? Pues es que al final me las gratificaban de otra manera, pero yo estaba allí horas encantado de la vida. Y entonces, ese momento en el que tú crees que puedes con todo y que eso no te está generando ningún estrés porque tú estás disfrutando mientras trabajas, eso en tu cuerpo está haciendo algo y tú no lo notas y en tu cabeza sigue pasando factura. Y yo estuve ahí 10 años y salí de ahí después de perder tacto en la mano y no noté nada más. Se acabó aquel trabajo y volví al cabo del tiempo a trabajar en otro sitio con un nivel más bajo de estrés, pero con una tarea diferente. Pasé a ser un trabajo administrativo en el que ya no tenía cosas que entraban y salían, sino que tenía correos electrónicos y llamadas de teléfono que no se terminaban al día. Entonces empezaba a tener un montón que iba subiendo y una carga de trabajo que en mi sistema de funcionar en el que yo eran cosas que entraban y salían no seguía funcionando. Y entonces eso a los 9 años, 8 años, me llevó a arrastrar la pierna y a llegar al diagnóstico. ¿Cómo funcionó el trabajo a partir de ese momento? La empresa lo sabía, los jefes lo sabían, mis compañeros lo sabían. Yo intenté adaptarme, porque además la empresa me dio todas las facilidades del mundo, adaptarme a mi puesto de trabajo a algo que me resultara menos estresante y que me sirviera para poder hacer cosas que entran y acaban saliendo terminadas. Y yo he aguantado así pues 6 años, estupendamente bien, pero al final la fatiga en el trabajo, cuando requiere ya un pequeño esfuerzo, aunque sea físico, va pasando factura y acabas tan agotado que había veces que yo llegaba al coche después de trabajar las 8 horas y no podía subirme al coche. O sea, y luego me sentaba en el coche y no podía conducir a casa. Hemos hablado de las experiencias, hemos hablado del pasado, pero tenemos que hablar también del presente. Incluso vislumbramos de alguna forma el futuro con ejemplos que hemos dicho, pero el presente en el día a día, ¿cómo manejáis esta situación en el día a día? Es decir, ¿cómo sabéis que tenéis esta situación? ¿La asumís? ¿No? Pero ¿cómo se vive con ello? Es decir, es algo latente que lo tenemos dentro. No digo que no miremos a otro lado, que no hagamos caso, ¿no? Pero yo, como ha dicho él, también lo ¿cómo lo niegas. hacemos? Lo niegas, no sabes que lo tienes, pero mientras estés bien, pues vas tirando, ¿no? Lo que pasa es que yo todos los días me levanto y estoy con síntomas, entonces hay algo en el cuerpo que me dice que no estoy bien. Estos días estoy con las piernas un poco flojas y es que hay algo que me dice, no estás bien. Hago vida normal, salgo, voy a trabajar. ¿Qué haces en ese momento cuando te encuentras mal o no estás bien? Nada, Es decir, no sé si acudes al médico. Quejarme en casa, decir no estoy bien, pero hacer vida, o sea, a trabajar y ya está. Y como es algo que no se ve, que tú lo sientes, pues ahí está. Hoy he ido a trabajar, pues te cansas un poco más, sales, te tumbas y vienes aquí a la charla. Y a ver, la charla que no ha sido para tanto, que estamos aquí, estamos siendo buenos, ¿verdad? Con la charla. Aitziber, en tu caso, ¿cómo es ese momento de, claro, te levantas, tienes que atender obligaciones cotidianas, familiares, pero tienes que ir a trabajar y de forma latente, como decimos, tienes dentro esto, ¿no? Es decir, no sé si miras para otra parte o lo apagas, lo silencias, modo avión.
yo al final siempre pienso que es por otros motivos, aunque al final también, si yo siempre digo que no hay día que no piense que la tengo, ¿no? O sea, sí que siempre está ahí latente, ¿no? Y bueno, pues sí, acabo cansada, reventada, pero bueno, pues yo pienso que al final es pues del trabajo, del día, de la vida, de la familia, de tu casa y de todo, ¿no? Ya está, yo intento ser positiva. Mientras mi cuerpo me diga lo contrario, pues... ¿Tienes síntomas diarios, por ejemplo, también tú? Pues es lo que te digo, siempre los intento asimilar a otras cosas. Más allá de la fatiga. Ahora, yo tengo mis pequeños síntomas, que no me los nota nadie, me los noto yo, ¿no? El tipo de psicomotricidad y cosas así. Pero no, lo demás, fatiga, pues sí, cansado. Siempre intento echarlo a otro lado y ya está, ¿no? No sé si siempre digo, no sé si será por esto o no. No lo sé. Esti. ¿Cómo se sobrelleva en el día a día, ¿no? Una vez ya hemos hablado, además decimos, ¿no?, del pasado, de lo que tenemos, pero ahora, de cara a este futuro más próximo, ¿cómo se sobrelleva el tener esta enfermedad? Pues yo lo sobrellevo bastante bien. ¿Qué ejercicios mentales haces o cómo lo haces con la familia, con los amigos? ¿Cómo te Mira, curas tú a ti he misma? tenido la suerte de tener una familia tanto política como mía. Familia en general. Familia. Y amigos que me han apoyado, que han sabido comprenderme, pero sin ser, ay, pobrecita mía, sí, con descendencia. ay, tal, no. Han sabido comprenderme. Ahí está mi amiga Patri, que el otro día me subí a Santo Domingo, hasta el ayuntamiento, y eso ya. Si quieres que suba, díselo ya, porque la estás venga a mirar, no sé si quieres que suba. Mi marido, que es el al lado, me hace la comida. Que levante la mano, que puede saludarnos. Y mi hijo me da ánimos, así que ya está. He tenido mucha suerte. Lo que hago es pensar en ellos y decir... Son tu fuerza, ¿no? Sí. El motor que te da esa fuerza todos los días. Decir, puedo por ellos y ya está. Suficiente y vamos, es todo, al final, muchas veces, ¿no? Sí, no es poco. Eso es. Que a veces pensamos que como somos pocos, ¿no? Yo antes trabajaba para mis alumnos y ahora trabajo para ellos. Creo que está bien. Y voy a acabar con Raúl. Nada, por favor, también se merece un aplauso, ¿verdad? Bueno, yo os veo, de alguna forma también os emocionáis, pero también os veo un poco de humor también, ¿no? De alguna forma también el humor, no digo un humor negro, que tampoco hay que ir hasta ese punto, pero muchas veces el humor os ayuda, ¿no? Para descongestionar pues, los nervios y los malos ratos, ¿no? Sí, pasas malos ratos. Acércate un poquito más el micro. Pasas malos ratos, pero al final, pues eso. Yo creo que muchas veces por pura cabezonería, yo insisto en que voy a seguir intentándolo e insisto incluso muchas veces más allá de lo que puedo. Pero yo insisto, es cuestión de seguir intentándolo. La perseverancia, ¿verdad? Sí, porque es que muchas veces por la mañana te despiertas y dices, hoy no tengo que ir a trabajar porque estoy todavía de baja. ¿Qué hago? No hago nada. Hoy no tengo fisio porque tengo pasado mañana. Hoy no, te levantas, tú te has puesto tu rutina, tienes tus ejercicios que vas a hacer por la mañana nada más despertarte, haces tus ejercicios, luego desayunas y después de eso dices, hoy me voy a ir a andar y si consigo andar durante 25 minutos, pues 25 minutos que llevo andados. Y vuelves a casa, a veces reventado, pero vuelves a casa y dices, he conseguido hacer de nuevo mi ejercicio. Y así continúas día a día. Y al final los días se te hacen cortos, porque de todo el rato encuentras actividades en las que sigues haciendo. Importante tener una rutina, ¿verdad? Eso es, una rutina, y después de 17 meses todavía la gente me pregunta si no me aburro. Le digo, pues no, creo que hago más cosas horas, ¿no? Y más distintas de las que hacía cuando trabajaba. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, y además hemos pasado unas elecciones, hemos pasado también, pues bueno, hemos escuchado muchas promesas, hay muchas cosas que a veces que se escuchan. No vamos a mirar a nadie, pero vamos a hablar de un poco lo que es el tratamiento, las inversiones, los fisios, ¿no? No son cosas muchas veces que la gente cree, no, como tengo una enfermedad me lo paga el Estado, o es gratis, o lo tengo gratis, ¿no? Muchas veces, y conocemos a pacientes, a usuarios, que se lo tienen que pagar todo, y que va de su bolsillo, las asociaciones ayudan, pero muchas veces no es suficiente, ¿no? Y aquí muchas veces parece que nos acordamos de la enfermedad o de los usuarios
cuando es un periodo muy concreto electoral, pero luego nos olvidamos, ¿no? Pasa con el ELA, pasa con muchas más enfermedades, ¿no? Y sí que es cierto que a veces los tratamientos, o incluso el cuidado en casa con momentos igual más tensos, pues necesitan una silla de ruedas o necesitan ciertos instrumentos que son complicados, ¿no? Y que son muy caros y que hay muchas familias, muchos pacientes que no se los pueden permitir. Me has pillado ahí. No sé, digo yo. No sé. Es decir, aquí hablo yo un poco de datos, ¿no? Os doy paso. Quiero decir, Si claro. no, podéis hablar, podéis intervenir quien queráis. Claro. Bueno, pero me imagino que lo veréis en más usuarios, más compañeros, ¿verdad?, de la asociación. Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Hay pues una esclerosis múltiple y diversidades múltiples, ¿no? Y ahí vemos como los tratamientos no siempre son iguales. Lo hemos escuchado en las ponentes, que Sí, hablaban de tratamientos diferentes. Y si encima más o menos, o sea, si encima tienes la suerte de estar bien, pues de eso olvídate. Ni tratamientos, ni fisios, ni nada, claro. Decía un ZUE, por ejemplo, con el ELA, ¿no?, que es un dineral al cabo del mes, al cabo del año, y que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Hablamos de otra enfermedad, por ponerle un poquito de cara, ¿no?, a esa visibilidad. Alguna vez pienso, digo, si me quedo sin ir a trabajar y tengo que adaptar la casa con la ducha, con todo, el coche, yo digo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Si Día me a lo día. gasto todo, ¿no? Día a día vas adaptando justo lo que necesitas. Entonces dices, ¿habrá subvenciones, no habrá subvenciones? Como es algo que está ahí, ¿no? Es como muy ambiguo, Es ¿verdad? muy ambiguo, dices, es que no lo sé, y me lo planteo a veces, digo, tendré que poner la ducha, ¿cuánto vale una ducha? Y dices, ¿y dónde saco el dinero para la ducha, para otro, para otro? Al final, Adaptarlo. luego los Por cierto, tratamientos. Raúl, sí que hay subvenciones. Sí, ¿no? Yo no lo he hecho, pero es que me han informado de que sí que hay subvenciones. Claro, es que mientras para no te haga adaptar la falta es como, ducha. pues ahí está, ¿no? Luego el tratamiento, el mío vale 800 euros al mes. Yo digo, si estoy en Estados Unidos esto, yo ni me lo pondría. Y el otro día fui y le digo, actualízame que he perdido dos pinchazos. Uno no me lo pinché y el otro salió disparado. Y le digo, ¿no sabes lo que me duele tirar 200 euros de jeringa? Es que me duele, le digo, porque lo pagamos, pero que son cosas que pasan. Pero en Estados Unidos, ¿quién se paga esto? ¿No? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Como decía un ZUE, ¿no? Yo tampoco uso fisios ni nada. En la asociación, la verdad, que hay fisios y psicólogos y todo a buen precio, que dices que es una ayuda también. Pero quien puede se lo paga y el que no, pues... De ahí la importancia y el papel que juegan pues, las asociaciones, en este caso como... Yo la asociación me pasó también como Sí. a ellos. No vas al principio porque no estás preparado. Porque como sabes lo que vas a ver, no quieres ir. Porque dices, no quiero ver mi realidad en un futuro que, oye, que igual es, igual no, pero Sí, que no quieres, no no estás quieres. seguro de que vaya a ser esa tu realidad. O sea, Y- simplemente son ejemplos y como cada uno somos distintos y cada uno llevamos la enfermedad o la enfermedad nos lleva a unos niveles distintos, pues al final tampoco hay un ejemplo en el que verse. O sea, hay gente en la que la evolución va muy deprisa y la enfermedad... Se buscan referentes muchas veces, aunque sean, no digo sí. negativos, pero hemos hablado de El espejos, ¿no? otro Pero día le pregunté yo cuántos años tenía. Sí, el otro Cuando día- nos conocimos, lo primero que le pregunté... Esa pregunta no se hace, hombre. Pero le pregunté porque lo vi con bastones. Claro, y y entonces, por dice- curiosidad, le dije, solo quiero saber los años que tienes. Solo quería saber cuánto te quedaba para llegar a estar tan mal como yo. No, pero para que veas, buscas un referente que dices, como tú no te encuentras bien porque sabes que hay algo que no está bien, te ves proyectado en unos años así. Por eso le dije, ¿cuántos años tienes? Pero- Y dije, bueno, me quedan Ya 14. te pilló la primera, ¿eh? Ya te pilló la Sí, sí, primera, sí, ya... No, Dije, me quedan 14, no eran. Pero sí, te quedan 4. No, Es verdad que dijiste que a los 44 así que aprovecha cada momento, mi chico. Y esa es una de las moralejas, ¿no? De Sí, aprovechar los sí. momentos. Sí, tienes que aprovechar los momentos porque tú puedes hacer planes y luego las cosas se estropean, pero en este caso los planes los sigues haciendo pero no sabes si los vas a poder cumplir. Es igual que en el resto de los casos, pero nosotros además sabemos que probablemente no. O que será difícil que sea que sí. Pero cualquiera se le puede caer un tiesto o se puede dar un coche con A un mí me golpe con el decía coche. un compañero, además, también, que tiene esclerosis, me decía, hombre, yo ya el Tour de Francia no lo puedo correr, pero bueno, pero me lo puedo adaptar de otra forma, ¿no? Y al final es cierto que cuando hablamos de casos, de ejemplos o de pues, motivaciones, retos que nos ponemos, pues también cada uno tiene su propio Tour de Francia, ¿no? Interior, ¿no? De poder pues, ponerse una cima, un reto, establecer una marca, ¿no? Y decir, oye, pues todos los días, como decís, con rutina, con ejercicios, con un poquito de fuerza y voluntad. No digo que esto sea el típico discurso motivador, pero que en vuestro caso está funcionando y sois un ejemplo claro en vuestro testimonio de lo que funciona. No sé si la estoy liando con... A ver, si no haces como Rafael un poco, ya está, no te preocupes. ¿Probando? Sí, funciona. Dale. Yo esta mañana he tenido sesión con el fisio, que por cierto me ha matado
No me digas. No estará presente en la sala el fisio. Que se levante, que se levante levante. la mano. El fisio, bueno. ¿Qué le has hecho? Por eso has preguntado el primero, ¿no? Y ahora... Yo todo lo que no utilizan Aichiber y Raúl lo utilizo yo. Yo voy a la logopeda, a la psico, a la neuropsico, a los fisios, a la teo, a todos. O sea, y justo... Pero yo creo que la gente se está preguntando qué te ha hecho el fisio hoy. Cuéntalo. Pues la gente dice, bueno, mucho, que cuente lo que le ha hecho el fisio. Andar y llevarme a un gimnasio urbano. Pero para mí eso es una muerte en vida. Pero bien, nada, he llegado a casa. Bueno, queda dicho, ¿eh? Queda dicho lo del fisio. No tenemos mucho más tiempo. Yo os pido... Bueno, Esti, tú dinos lo que quieras. Eso, que le he preguntado a ver si podía correr porque mi hijo quiere hacer atletismo y me ha dicho que poco a poco, por eso lo del Tour de Francia, que decías tú tienes unas metas, pero igual no se pueden cumplir. Oye, pero hay que intentarlo. Hay que intentar en cosas, ¿verdad? Bueno, yo, un poco por ir concluyendo, tenéis micro abierto para hablar lo que queráis. Por ir concluyendo, ahora vamos a ver un vídeo maravilloso que lo veremos enseguida. No sé si queréis hacer un cierre conclusivo. Yo un poco sí, ¿no? Yo no sé si he dicho que soy autónoma, entonces un poco sobre las trabas también laborales, tanto autónoma como no. Claro, es una enfermedad que por tantas salidas a médicos tienes que contarla al final, ¿no? ¿Qué te pasa? Tienes que contarla. Conmigo siempre se han portado bien, pero realmente pues cuando luego empieza una pandemia eres el punto fácil, ¿no? Eres el punto fácil. Bueno, me decidí montar mi propio negocio y me encuentro otra traba que, bueno, a mí nadie me quiere asegurar como autónoma. Yo no tengo ningún seguro de autónomos porque tengo una esclerosis múltiple a pesar de que yo estoy ¿Y cómo quieren que vivas? Pues eso, pues sin coger. Yo no me pongo mala, nunca. No te puedes poner mala. No me mala. puedo poner mala, es así. Entonces, pero ninguna, o sea, me he recorrido todas. Yo digo, una cláusula que ponga que si a mí me da un brote, que es bastante claro, ¿no? Un brote de esclerosis múltiple es bastante claro. Pero digo yo, una apendicitis, un cáncer, 1000 enfermedades que tienes que estar hospitalizada o que te operan y es imposible, o sea, entonces me parece una pasada, ¿no? Que estas cosas sigan pasando. Es una situación clara que hay que denunciarla, la Asociación de Autónomos de Navarra, o sea, nada, no hay manera. Y no hay periodistas, ¿no? Por aquí tampoco, nada, ¿no? Bueno. No se va a oír esto. Bueno, tú, ¿no? Yo soy mandado. Eso, yo concluir un poco que eso sí que quería decirlo, ¿no? Que tú quieres seguir para adelante, pero te ponen muchas trabas. Yo, si os parece, aunque tenemos ahora no sé si me escucha bien o está cerrado el audio, no sé, bueno, ¿me escucháis? Si tenéis algún turno de preguntas o queréis intervenir brevemente por preguntarles algo sobre los testimonios que han sido, la verdad que breves, porque podríamos estar mucho más rato, pero no sé si queréis alguien preguntarles algo, lo que queráis, o animarles, o no sé, pedirles el Instagram, lo que queráis, pero podéis preguntar lo que queráis. Sí, allá, por favor. Ahora hay que saber responder. Cuidado con las preguntas, que esto es el ensayo que hemos hecho estos días, pero ya hay que responder. Bueno, mi pregunta es para los que estáis ahí y el resto, si os costó mucho aceptar la situación o la enfermedad, ¿no? Y cómo lo lleváis desde el principio. Esa es mi pregunta. Siempre cuesta. Al final tienes que volver a replantearte porque se te cae toda la vida. O sea, por mucho que yo, al menos en mi caso, no he sido nunca de hacer demasiados planes, cualquier idea que tengas de tu yo futuro cambia. Entonces, efectivamente, se cae. Se cae, pero rendirse no es una opción. O sea, se cae, tienes que construir otra vida diferente. Construyes una vida distinta con lo que tienes y cada día que consigues algo de lo que intentas, pues sigue siendo un triunfo. Y sigues haciendo planes para viajar. En octubre yo en octubre me voy de viaje, el viaje sigue estando hecho y el proceso te lleva a pensar que igual no lo consigues, pero tú lo sigues intentando. Entonces el duelo lo tienes que llevar como cuando pierdes a alguien, es lo mismo. Has perdido una parte de ti que supuestamente iba a ser de una manera y al final tendrá que ser de otra. Y
es la manera, por lo menos en la que yo intentaba enfocarlo, insistir en hacer las cosas y mantenerme firme y cabezón en conseguir lo que me planteo, metas conseguibles. Ya no intento hacer ni un Tour de Francia ni subir 2 veces a San Cristóbal por semana como hacía antes. Ahora ya no podría subir, pero en coche, ya no puedo subir por el monte, pero bueno. Lo sigues intentando. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, a ver, habéis hablado ahí del tema de las trabas laborales y todo, pero tenéis que pensar también que hay otra traba que me encontré yo cuando me tuve que comprar la scooter para poder seguir haciendo ciertas cosas en la vida. Y es que yo fui a comprar la scooter y me dijeron, si no tienes reconocido discapacidad, no te podemos hacer descuento ni nada. Y dices, hostia, qué bien. La scooter a mí me costó casi 2.000 euros. Entonces, apoquinar esos 2.000 euros sin ningún tipo de subvención ni nada es un me cago en vuestra y lo demás. Entonces, pues eso, que lo habéis comentado ahí, habéis hablado de las ayudas y trabas para una persona con discapacidad y esa es una de ellas. El no poder contar con ayudas porque no es una silla de ruedas como la conocemos al uso. Es una scooter eléctrica, entonces te dicen, pues lo siento, te jodes. Exacto, yo llevo 1 año esperando a comprarme una scooter, porque quiero ahorrar para comprármela. Lo que hago es alquilarla para un fin de semana, para tal, para cual, porque no te dan ninguna subvención y yo tengo minusvalía, ¿eh? Efectivamente. Pues... Y no me dan... Creo que me daban un 2%, que dices, pues vale. O sea, nada. La minusvalía, el descuento igual es donde lo compras, que igual ellos te dicen, va, pues con la minusvalía que tengas o que no tengas, te podríamos hacer un descuento. A mí me pasó que todavía mi minusvalía no estaba reconocida, llegó 5 meses después el reconocimiento del grado de discapacidad, pero es que es una mierda. Con lo cual... Sí, o sea, te doy toda la razón. Es que no puedo decirte otra cosa. Pero estas cosas son las que también hay que visibilizarlas y contarlas tal bien como lo has hecho. A veces con esas palabras, ¿no? Para que nos entiendan todos. Hacemos una última pregunta, si os parece, y ya hacemos la proyección del vídeo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, por favor? Aquí, caballero. De examen. Yo la verdad que no os voy a hacer ninguna pregunta, ¿eh? Simplemente por si os sirve un poquitín de esperanza. Mira, yo estoy trasplantado por un virus que se llama hepatitis C. La hepatitis C se descubre en el año 89, no se curaba más que el 40% y el 60% restante acabábamos en un trasplante de hígado. A finales del 2010, 2009, se empezó a hablar de una cosa que se llamaba antivirales de acción directa. Joder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los antivirales de acción directa llegaron a España en el año 2011, su tratamiento fue a partir de 2015 y en estos momentos no hay nadie con hepatitis C que va a acabar en un trasplante. Una esperanza en la investigación y ojalá esa esperanza pues se haga realidad. Nada más. Bueno, qué mejor broche que el caballero que ha hecho esta intervención. La verdad que muy importante, se lo agradecemos. Y bueno, sin más dilación, vamos a proyectar el vídeo que tenemos preparado. Enseguida lo vemos y despedimos también a nuestros ponentes. Así que pues, atentos aquí arriba a la pantalla a este vídeo. Esperamos, sí, luego veremos. Sí, ¿no?
tienes esclerosis múltiple. Y siempre vas a ir como a peor, tendrás épocas que estés un poco más estable. Hay asociaciones, no vas a estar sola, ¿eh? Y estate tranquila, ¿vale? Va a estar todo bien y bueno, ¿vale? ¿Eh? No vas a estar sola. Piensa en todo el aprendizaje que va a suponer esto, en todo un reto, toda una aventura. Bienvenida. Ya lo habéis visto, ¿no? Un vídeo casi mudo, pero muy elocuente, ¿no? Que dice bastante y además con hechos que los hemos narrado un poquito por aquí, ¿verdad? Experiencias que han sido muy parecidas y hay que agradecer, ¿verdad? A los alumnos de primero de bachiller del Instituto de Plaza de la Cruz, de la asignatura Guión Audiovisual, que han hecho un vídeo fantástico y muy pedagógico, ¿verdad? Bueno, pues sin más dilación, como decimos, pues tenemos que despedirnos, ¿no? No ha sido para tanto al final la charla esta, ¿no? Que estáis un poco con miedo de las preguntas y demás, yo creo que no ha sido tampoco para tanto, ¿no? Bien, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Bueno, pues Aichibe, Raúl, Luismi, Esti, un aplauso por favor para ellos, muy fuerte. Habéis sido muy valientes, de verdad, muy valientes y muy generosos por compartir la experiencia vital que os ha cambiado la vida, pero que creo que va a servir mucho para quienes nos están viendo también en streaming y que lo puedan seguir luego pues, en diferido y demás. Estas experiencias son muy, muy interesantes, muy importantes y muy vitales, como decimos. Y bueno, no tenemos mucho más tiempo, nos habíamos comprometido hasta ahora. Os agradecemos a todos y a todas que habéis estado ahí presentes, como decíamos, ¿no? Un 2 de junio, viernes por la tarde, con 1000 planes por hacer, seguramente, pero que hayáis decidido venir aquí a escucharnos, a comprenderlo, pues de primera mano, pues creo que tiene un doble mérito, ¿no? Por parte de todos y todas las que estáis aquí. Así pues, muchísimas gracias, eskerrik asko, y hasta el año que viene. Mi esker.